Sí, abramos nuestras Biblias en Efesios 4. El mensaje de hoy es una segunda parte del mensaje del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el apóstol le enseñó a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Recuerden que esta iglesia estaba formada por ¿quiénes? Judíos y gentiles conversos, ¿no? Y esta iglesia, Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que le escribiera a esta iglesia, y vimos cómo les enseñó que esas diferencias que ellos tenían no tenía caso. ¿Por qué? Pues les mostró el plan de Dios. Vimos cómo fue Dios el Padre que desde antes de la creación del mundo eligió a quienes serían salvos para hacer parte de su pueblo, a pesar de saber que toda la humanidad, una vez creada, sería pecadora. Y también vimos que Pablo les enseña que Dios no solamente les escogió, sino los predestinó para ser hijos suyos, tanto a estos judíos conversos como a los gentiles. ¿Cómo se sentirían estos gentiles al saber, Dios me eligió para ser su hijo cuando estos me desprecian? ¿Ya? Y hermanos en la fe. Y Pablo sigue enseñándoles que no solamente participó Dios Padre, sino que participó ¿quién? Dios Hijo en esto. Porque Dios Padre planeó, pero Dios Hijo fue el que ejecutó la obra en la cruz. Y lo hizo por amor, por puro amor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero falta una persona de la Trinidad también para trabajar allí. Y entonces ahí entró el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Y no solamente a morar, lo que hizo fue sellarlos. Una vez el creyente entiende su necesidad de un Salvador y entrega su vida al Señor Jesucristo como respuesta al llamado, entonces es sellado. ¿Como qué? Como su propiedad. Este me pertenece. ¿Y por qué? Porque Cristo lo compró en la cruz. No a precio de oro o plata, que era lo más valioso en aquella época, sino por la sangre preciosa de Dios encarnado. Y no solamente hace eso el Espíritu Santo, Pablo les sigue enseñando a los efesios que además de eso, Él es las arras que garantizan todas las promesas que Dios le hace al creyente. Una vida eterna que empieza desde el mismo momento en que se cree en el Señor, pero que es un anticipo. Porque cuando el Señor regrese y hayan cielos nuevos y tierra nueva, allí estaremos con Él eternamente. Eternamente. Es lo que asegura nuestra herencia futura. Como pueden ver, queridos, ¿qué le queda al hombre para gloriarse? Nada. El ser humano no pudo hacer absolutamente nada, nada pudo sumarle. Usted no pudo sumarle nada a su salvación. Todo es de Dios, por Dios y para Dios. Es para su gloria. Usted y yo no nos podemos llevar absolutamente ningún aplauso. Absolutamente nada. Todo lo hizo el Señor para su gloria. El capítulo 1, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El capítulo mismo 1, el versículo 12, ¿cuál es el propósito? A fin de que seamos, y ahí entra usted y entro yo, ¿seamos qué? Muy bien, que seamos para alabanza de su gloria. Ahora, en ese mismo grupo del 1:3 al 14, mire cómo repite 3 veces. Luego en el 1:14 vuelve y repite, para alabanza de su gloria. Así es que
Si el Espíritu Santo, que fue que inspiró a Pablo, lo que está diciendo es: todo esto es para alabanza de mi gloria. Y cuando lo reitera 3 veces, está diciendo: esto tiene que ser firme. Todo fue para alabanza de su gloria. El ser humano no es el centro, es Dios. Es Dios, queridos. Fue para alabanza de su gloria que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como el mismo Pablo lo afirma ahí en el capítulo 2, versículo 1. Queridos, Dios no necesita más gloria. Él es la gloria. Y eso hay que entenderlo. No es que nosotros cuando le demos gloria a Dios le vamos a sumar más, porque su ego está bajito. No, Él es la gloria. Está hablando es de honrarlo con nuestra vida. Honrarlo. Ahora usted y yo, junto con todos los salvos, es decir, la iglesia. Recuerden que ahí en el versículo 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y si usted va ahí al capítulo 3, versículo 21, antes de ir al capítulo 4, que es el centro de nuestra predicación hoy, que dice el Señor: a Él sea gloria, vuelve y lo repite, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús. La iglesia está llamada para darle gloria a Dios. Dios no espera gloria del mundo, porque recuerden que mismo Pablo en Romanos dice que el mundo le despreció, que el mundo prefirió hacer imágenes y adorarlas. Es la iglesia la que tiene que darle gloria al Señor. Y en el sermón de hoy veremos, por eso es la segunda parte, en el sermón de hoy vamos a ver cómo debemos vivir quienes hemos sido salvos para la gloria de Dios. Porque recuerden que también hablábamos que hay muchos hermanos que con honestidad, pero de manera equivocada, se volvió un cliché, ¿no? A toda vez, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Eso no es lo que espera el Señor de boca. Es en espíritu y en verdad, que nuestra vida de gloria a Dios. Y hoy vamos a ver desde Efesios, porque hay otras partes en la Biblia que habla, pero sigamos con la misma línea del pensamiento de Pablo, cómo nos muestra también. Hay algo muy lindo, y es que Pablo en sus cartas, los primeros capítulos, nos habla mucho de teología: quién es Dios, qué hizo Dios, quiénes somos nosotros, quiénes éramos, y luego nos dice: ahora vivan así, ahora vivan así. Romanos, los primeros 11 capítulos son eso, mera teología, pero no se queda ahí. Luego del 12 en adelante dice: por tanto, por todo esto anterior, ahora vivan así. Así es Colosenses y los demás. Y Pablo nos va a enseñar ahora cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Y hoy lo vamos a ver solo en la iglesia, porque luego habla y cómo darle gloria a Dios en la familia. Porque ese es el tema. Muchas veces nos quedamos en el círculo de acá de la iglesia, pero y en la casa tenemos que darle gloria a Dios, y en el trabajo tenemos que darle gloria a Dios. Y Pablo entra en esos temas. Pero hoy vamos a verlo en la iglesia. Y lo primero que vamos a ver es el llamado de Pablo. Capítulo 4, vamos a nuestro texto de hoy, de Efesios 4. Y lo primero que vamos a ver es cuál es el llamado de Dios, de Pablo, para vivir para la gloria de Dios. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, pero varias Biblias dicen por tanto. Por tanto, por esto. Yo pues, preso en el Señor. Aquí, bueno, ya sabemos que él está preso en Roma, pero aquí podemos verlo en dos sentidos. Preso porque él le sirve al Señor, por causa de Cristo, pero también él es preso de Dios, se siente atrapado por Dios, no se puede salir de allí. Os ruego. Este ruego es una exhortación, no es que él esté ahí arrodillado pidiéndonos, porque es inspirado por Dios, entonces no vamos a ver a Dios ahí, ay, por favor. No, es una exhortación. Os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados. Y mire que ahí nos vuelve a recordar que ninguno buscó a Dios, nadie busca a Dios, nadie quiere estar con Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted siguió al Señor es porque escuchó su voz. Yo pues os ruego que andéis, que vivan, que su vida demuestre, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como les dije, otras versiones dicen, por lo tanto, o por eso. Esto quiere decir que por todo lo anterior, por todos los 3 capítulos anteriores, pero lo más cercano, este es el contexto que fue, lo que vimos en 3:21, que la iglesia es la que le debe dar gloria a Dios. Pero se está refiriendo a todos los 3 capítulos anteriores, donde la iglesia, que estaba dividida, que tenía peleas, conflictos, porque los judíos menospreciaban a los gentiles. Recuerden que en el templo inclusive había un muro y ellos, los judíos acá más cerquita del lugar santo y los gentiles allá atrás, y habían allí inconvenientes. A esa iglesia es que le está hablando, y no perdamos ese contexto. Es una iglesia dividida. Y entonces Pablo le está diciendo, por todo lo que les enseñó a esta iglesia, que ellos fueron salvos mediante un favor inmerecido por Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso ahora los creyentes son llamados a vivir de una manera digna, de una manera digna, que refleje lo que Dios hizo en ellos, de una manera apropiada. El cristiano no puede vivir de cualquier manera, sino de una manera apropiada, es decir, a la altura de este llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. Y empieza Pablo a decir, bueno, la forma de darle gloria a Dios es viviendo de una manera apropiada. Y ahí la idea es, la Biblia es un espejo. Así es que debemos comenzar a mirar si estamos viviendo de una manera apropiada al llamado que Dios hizo, apropiada, digna del sacrificio de Cristo en la cruz, digna de la humillación del Señor en la cruz, conforme a lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, al llamado que Dios le hizo antes de que usted naciera para ser salvo, al llamado a ser santo, digna al llamado que Dios le hizo para ser santo, al llamado que Dios le hizo para ser salvo, al llamado que Dios le hizo para vivir para su gloria. Con tanto favor inmerecido, ahora usted es bendecido con toda bendición espiritual, como lo dice el capítulo 1, versículo 3. El llamado es a vivir de una manera digna con tanta bendición que Dios nos ha dado, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Usted no puede vivir de cualquier manera. No, es que yo a mi manera, por ahí he escuchado a algunos, y recientemente estuve hablando con alguien, y le decía, él me decía, no, es que yo estoy bien con Dios, y yo oro aquí, y yo esto y lo otro, y es más, me decía, y mire como yo pongo fichitas ahí en el WhatsApp. No es a su manera. Esa es la manera digna de Dios, de su llamado, de la obra que ha hecho. Usted no puede vivir de cualquier manera. Usted tiene que vivir ahora de una manera que honre tan sublime llamado, a la altura de quien es usted ahora en Cristo. Usted no es quien era antes de Cristo, usted ahora es hijo del Señor. Usted no puede vivir a su manera, usted tiene que vivir de manera digna al llamado, a quien es ahora usted en Cristo. Es como un habitante de calle que por años nadie le atendió. Era invisible, era desechable para la sociedad. Y un día apareció un buen hombre que, movido a misericordia por amor, se le acercó a aquel maloliente, lo tomó en sus brazos, lo bañó, le puso ropas blancas, lo perfumó, lo lleva a la notaría, le da su apellido, lo hizo su hijo.
Ahora este hombre debe vivir a la altura de su nueva vida. Y así debemos ser nosotros, vivir a la altura de semejante favor que Dios nos hizo inmerecidamente. Es por ahí donde Pablo arranca a decir, viene hablando y repitiéndonos para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la alabanza de su gracia, a fin de que la iglesia le dé gloria. Y ahora, por tanto, por todo lo que Dios hizo, vivan de la manera digna al llamado que Dios les hizo. Bueno, ¿y cómo se hace eso, pastor? Pablo nos sigue enseñando y ahora vamos a ver lo que Pablo le enseña a los efesios, que evidentemente es para la iglesia del Señor, para usted y para mí, cómo es vivir de manera digna, que glorifique a Dios. Y ahí aparecen los versículos 2 y el versículo 3. Y empieza Pablo, con toda humildad. Mire por dónde inicia. Porque recuerden que los judíos estaban, ¿qué? Orgullosos, ¿no? Ellos eran orgullosos. De hecho, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, donde Pablo dice que ellos vivían de genealogías. Y lo primero que arranca Pablo es cómo vivir en la iglesia para la gloria de Dios es con humildad. Versículos 2 y 3. No con un poquito, con toda humildad. Esto es un absoluto. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es una carta muy pastoral, ¿no? Muy pastoral. Hijitos, vivan así en la iglesia, con humildad, con toda humildad. Y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La primera característica que debe reflejar todo cristiano es ¿cuál? Humildad. Humildad. Lo contrario del orgullo de los judíos, porque ellos eran orgullosos por ser la descendencia de nuestro padre Abraham. Este orgullo frente a aquellos gentiles incircuncisos sin duda generaba pleitos entre la misma congregación porque supuestamente no estaban a la altura. Y la sociedad, esto es ir en contra de lo que la sociedad enseña, ¿no? Y de la sociedad, de ese mundo donde venimos. El mundo no valora la humildad, ¿valora qué? El orgullo. El mundo, la sociedad valora el orgullo, por eso las marcas. La marca de ropa, la marca del carro. El mundo valora la tarjeta Gold, tarjetas de crédito, los títulos, las posesiones, el número de seguidores en las redes sociales. Hay gente que ha llegado al suicidio porque se le ha bajado el número de seguidores en las redes, y hay quienes... Vi el tema de una chica que por ganar más likes hizo una pirueta toda rara en un edificio altísimo y allá se fue por hacerse una selfie. Todo por el orgullo de tener miles y yo no sé cuántos seguidores más que otros. El mundo valora el orgullo y ve la humildad como algo donde uno se rebaja. Eso es rebajarse. Ve la humildad como algo malo. El llamado de Pablo es a que nosotros los creyentes, nuevas criaturas, debemos seguir no el ejemplo del mundo. El mundo no nos va a enseñar humildad. De hecho, el mundo ve la humildad de vez en cuando como algo positivo, pero siempre y cuando está detrás de un objetivo que está persiguiendo la persona. Pero Pablo, inspirado por el Señor, está diciendo, iglesia, ustedes tienen que vivir en toda humildad, no siguiendo el ejemplo del mundo, sino siguiendo el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Filipenses 2, versículos 7 al 8 dice así, hablando del Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense que fue decisión del Señor. Lo que nos lleva a que tiene que ser una decisión que nosotros debemos tomar. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad es un llamado a hacerse pequeño por obediencia a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. A disfrutar de lo que hemos recibido de Dios, pero sin sentirnos superiores a otros. El mismo Pablo le dice a los romanos en 12:3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, con moderación. Porque es que es tan fácil, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser conscientes de algo. Somos salvos, nuevas criaturas, redimidos, pero vivimos en una carne que es pecaminosa, que solo eso terminará cuando nosotros muramos o si el Señor llega antes. La carne no quiere ser humilde. Y estamos llamados a ser humildes, a no sentirnos más que otros. Y tal vez como cristianos decimos, no, yo sí, yo pues ya los títulos para mí no son nada. Aquí no hay doctores, aquí el rico y el pobre se sientan al lado, qué bueno, maravilloso. Pero a veces puede ser el mismo ministerio. Es que yo soy el líder de alabanza. Es que yo vengo del seminario tal. Estamos llamados a no tener un concepto más alto del que debemos tener. A no olvidar quién es Dios y quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Un vil pecador que por gracia el Señor ha rescatado. Por eso fíjense que Pablo dice, por tanto, miren, ya les dije a ustedes de dónde vienen, por esa razón no se sientan aquí en la nebulosa. Pero Pablo va más allá. Ahora dice, y con mansedumbre. Es decir, con un espíritu apacible, con un espíritu tranquilo. Apacible es quien tiene dominio propio sobre sus emociones y sobre sus actitudes. Mateo 11:29, el Señor Jesucristo dice, estas son palabras de Él, aprended de mí. El ejemplo es el Señor. El ejemplo es el Señor. A nosotros, la sociedad y en muchas casas nos han enseñado ojo por ojo y diente por diente. El Señor nos habla de mansedumbre, de tomarlo con calma, de tener dominio propio de nuestras acciones, de nuestras emociones. Y el Señor es el ejemplo. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y hallarán descanso vuestras almas. Por supuesto. Es que cuando uno no controla las emociones, el alma está a reventar por ganas de sacar y darle el doble al otro de lo que nos ha dado. No, aprendan de mí que soy manso y humilde y vuestras almas hallarán paz. Descanso, dice el Señor. Iglesia, Jesús fue vituperado, fue blasfemado, fue golpeado, fue escupido, sus manos y sus pies fueron cruzados por clavos y su costado fue cruzado por una lanza. Pero, aunque podía llamar a su ejército celestial, aunque con una palabra podía haberse bajado de allí, Él enmudeció. Él enmudeció. No salió una palabra de Él para ir en contra de lo que le estaban haciendo. Y aquí en este recinto ninguno hemos recibido tal vituperio como lo recibió el Señor. Por cosas más pequeñas dejamos que nuestras emociones salgan. Y principalmente en la casa. Porque en la iglesia uno se contiene. En el trabajo se contiene. Pero en la casa no. Pero no está llamado. Es a la iglesia.
Y usted es iglesia en su casa. Usted es iglesia en el trabajo. ¿Por qué con otros sí y con los de la casa no? No estamos siguiendo el ejemplo del Señor. No estamos siguiendo el ejemplo del Señor, hermanos. Él podía llamar a su ejército celestial, aunque con una palabra podría haber acabado con todos sus detractores, Él enmudeció. Y Pablo sigue diciéndonos cómo vivir a la altura, a la manera digna para glorificar al Señor. Y habla de paciencia. Unas Biblias hablan, y es el original, longanimidad. Una palabra rara, pero es paciencia. Es la capacidad de mantener la fortaleza de ánimo y la constancia ante las adversidades. La capacidad de mantenerse uno fortalecido y con ánimo de seguir adelante a pesar de las difíciles circunstancias. Y yo creo que muchos de ustedes estarán pensando, sí, pero ahí está, pero eso es muy difícil. Eso es muy difícil y tiene razón. Un ejemplo de longanimidad es frente a una provocación, tener control, mantenerse firme. Flexibilidad para enfrentar las cosas de la vida, evitar rendirse o desanimarse fácilmente. Es seguir adelante a pesar de las circunstancias. Ahora, recuerden que el contexto de la carta es ¿qué? División y conflicto en la iglesia de Éfeso, entre judíos creyentes y gentiles creyentes. Y en medio de todo eso es que Pablo les dice, vivan así, por todo lo que Dios hizo, por ustedes. Ahora son hermanos, vivan así, de esta manera, con toda humildad, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Ahora ellos sabiendo que todos son salvos, que Dios les hizo hijos, que la obra de Cristo en la cruz los hizo la paz entre ellos, como lo dice el capítulo 3. Ahora ellos deben hacer todo cuanto esté a su mano para mantener esa paz. Ya el Señor hizo la paz. Capítulo 3, versículo 13 al 14 dice así. 13 al 16. Perdón, capítulo 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hablándole a los gentiles. Pero también nos habla a nosotros que estábamos lejos de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y aquí en el contexto se está refiriendo a la paz en la iglesia, pero Él es nuestra paz. A nivel personal. Pero a nivel de la iglesia les estaba diciendo, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de ellos la enemistad. Y Pablo entonces ahora le está diciendo, ahora sostengan esa paz. Sostengan esa paz en la iglesia. Es con humildad, mansedumbre y paciencia. Y vuelvo y repito, y es posible que usted se diga lo que yo me... Eso es muy difícil. Y tiene toda la razón, no es difícil, es imposible. Es imposible para el que no es salvo. Porque el que es salvo tiene a Cristo en su espíritu morando, y esto es fruto del Espíritu. El Espíritu Santo sí da esto. Gálatas 20, 23. Por favor, si quiere, acompáñeme ahí un momento. Está ahí. Atrásito. 20, 23, 5. 5, 23. Voy a ir desde el 20. 5 del 20 al 23. Está hablando idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. ¿Se identifica con alguna de estas cositas? Voy a ir desde el 19. Esas son obras de la carne. Las obras de la carne.
iras, contiendas, enemistades, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obvio, son impíos. Son impíos. Pero ahora habla Pablo a los conversos, a los creyentes. Pero ¿por qué? Porque el creyente es el único que tiene el Espíritu Santo viviendo. Y el Espíritu Santo produce en el creyente esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, la capacidad de soportar, benignidad, que siempre busca hacer lo bueno a todos, siempre busca hacer el bien a los demás, bondad y fe. Y Pablo entonces arranca en Efesios a decirle casualmente eso. Ustedes ya tienen el Espíritu Santo. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Ahora ellos deben hacer todo cuanto esté en su mano para mantener esa paz. Y lo hacen mediante el fruto del Espíritu Santo que vive en el creyente. Debemos manejar nuestras relaciones humanas no a la manera carnal, porque recuerden que aún tenemos un cuerpo que tira para donde no es, pero sí usando lo que Dios pone en nosotros. Ese tema de que yo no me puedo controlar, que es que a mí se me salió la ira y entonces terminé en la casa tal cosa, no. Si usted es un verdadero creyente, usted tiene la paciencia, tiene la longanimidad, pero es usted el que decidió dejar salir el animal de la ira, del pecado. Lo tremendo es que después vienen los arrepentimientos. Con la persona a la cual usted ofendió y con Dios. Y si esa persona es con otro creyente, entonces usted ofendió a un hijo de Dios. Usted se metió con el hijo del que no debía. Es con el fruto del Espíritu Santo, que ninguno se va a sentir por encima de otro en la iglesia. Vamos a tener tolerancia con el hermano que es difícil. Vamos a tener paciencia también con el hermano que no entiende las cosas. Porque todos no estamos a paciencia. Vamos a tener dominio propio para no dar rienda suelta a nuestras emociones. Todos los creyentes ya poseemos estas virtudes. Si usted es creyente, usted ya posee todas estas virtudes. ¿Porque usted ha trabajado en ellas? No, porque es fruto del Espíritu Santo en el creyente. Pero es usted y soy yo quienes tenemos la responsabilidad de vivir en ellas. O sea, las tenemos, pero somos nosotros. Eso es parecido a aquel que se le daña el carro y no le cambia la llanta, pero tiene gato y tiene todo ahí para cambiarlo. ¿Hago entender? Y la pregunta aquí es, ¿cómo están manejando ustedes sus relaciones? Aunque hoy estamos hablando en el contexto de la iglesia, esto se debe llevar a mi trabajo, se debe llevar a la escuela, al hogar, donde desafortunadamente es donde uno muestra el cobre. Pero casualmente debemos mostrar el cobre, que somos creyentes. Hermanos, cada uno tenemos ya estas virtudes del Señor en nosotros, porque fíjense que son virtudes de Dios. Somos la imagen del Señor y ya las poseemos. El tema es que hay que mostrarlas, no las oculte. Esa es su responsabilidad y es la mía. Cristo hizo la paz entre los creyentes, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esa paz en la iglesia, en este caso que estamos hablando de este contexto. Pero es a nivel de todo. Se van a presentar diferencias, hermanos.
Se van a presentar conflictos, pero los vamos a manejar con amor. ¿Cuidando qué? La unidad de la paz. La unidad de la paz. Ahora, ¿por qué razón? Versículo 4. ¿Por qué razón Pablo nos llama a esto? Bueno, ya lo vimos. Por lo anterior, ¿no? Por todo lo que hizo Dios. Pero Dios al hacer la paz hizo también ¿qué? De las dos divisiones hizo uno solo, hizo un cuerpo. Versículo 4. Aquí vienen unas razones. ¿Por qué vivir en esa unidad? A través de la paciencia, a través de la longanimidad, a través del amor, conservando la paz. ¿Por qué? Versículo 4. Un cuerpo, un Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Vamos a parar, vamos a parar ahí un poco. Capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. Como ahora Pablo hace o toma como modelo para hablarnos a la iglesia de que somos ¿qué? Un cuerpo. Somos un cuerpo. Toma el modelo del cuerpo humano. Y cada una de las partes del cuerpo humano no son separadas, ¿no? Son unidas. Son unidas. Y cuando alguna parte del cuerpo, así sea pequeñita, la que creemos menos importante, no vive en armonía con el resto del cuerpo se trastorna, se afecta. Y así es la iglesia. Así es la iglesia, eso es lo que está diciendo Pablo. Hay que hacer todo para mantener la paz. Porque cuando un miembro de la iglesia, una partecita del cuerpo, no vive en armonía, entonces todo el cuerpo se afecta. Tenga usted un problemita en un dedo pequeñito del pie o en un dedito de la mano. Eso no es nada. Le aseguro que todo su cuerpo se afecta. Una muelita. No, todo el cuerpo se afecta. Todo el cuerpo se afecta. La imagen de la iglesia como un cuerpo nos lleva a pensar que la iglesia es un organismo. La iglesia no es un letrero, hermanos. La iglesia no son estas paredes. La iglesia está formada por seres vivos. Somos un cuerpo, somos un organismo vivo que siente. Y en el que cada uno de nosotros debemos estar viviendo ¿qué? En armonía, en paz con los hermanos para que la iglesia se mantenga unida como Dios quiere. Recuerden lo que acabamos de ver atrás. Cristo hizo la paz entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles, que aunque cristianos estaban ahí en luchas, y esa paz hay que mantenerla. Como un cuerpo, se mantiene unido. Pero ahora Pablo le dice, ahora Pablo va a dar un ejemplo mayor. Mire, de esta manera. Y entonces comienza a hablar de Dios mismo, de la Trinidad. 3 personas, pero que viven en unidad porque es un solo Dios, es el mismo Dios. Y entonces es cuando dice en el versículo 4, no solamente un cuerpo, sino dice, hay un Espíritu Santo, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué está diciendo? Hay un Espíritu que tiene una función en el cuerpo, en el Dios Trino, que fue el Espíritu Santo el que nos dio la esperanza cuando fuimos sellados por Él, cuando Él es las arras del negocio, de que tenemos la herencia asegurada. Esa es la función del Espíritu. Pero ahora Pablo va al versículo 5. Él habla de la Trinidad, está dando el ejemplo. Somos un cuerpo, tenemos que vivir en paz. Aunque somos diferentes, tenemos funciones diferentes, debemos vivir como uno solo, así como la Trinidad. Y entonces habla del Espíritu Santo y mire lo que hay, la función del Espíritu Santo. Ahora habla también de ¿qué? Versículo 5. Pero hay también ¿qué? Un solo Señor. Un solo Señor, una fe y un bautismo. Eso es la función del Señor Jesucristo. Un Señor, Dios Hijo, en quien por fe somos salvos y en quien por el bautismo los creyentes somos sumados al cuerpo de Cristo.
El creyente, una vez cree en el Señor Jesucristo y rinde su vida a Él, ahí el Espíritu Santo viene a vivir en él, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. No es una tembladera, es ahí. Bautismo significa sumergido. En el original, bautizar es sumergir en, estar empapado. Entonces, cuando el Espíritu, cuando usted creyó en el Señor, ahí usted ya fue empapado, fue sumergido. Pero también el Señor manda el bautismo. Y el creyente tiene que bautizarse. Porque el bautismo, por un lado, es el reflejo físico, la expresión externa de quién soy, donde allí se refleja muerte en la sumersión, cuando se sumerge en el agua, muerte a la vida pasada, y cuando sale de allí, la resurrección, la nueva vida. No es un fetiche, es una muestra simbólica, pero también allí ustedes, cuando usted se une a la iglesia, usted puede decir que ha creído en el Señor, pero si usted no se ha bautizado, entonces usted aún no es miembro de la iglesia de Cristo. Y entonces está cometiendo pecado porque no está obedeciendo al Señor. Pero Pablo sigue más allá. Está hablando de la unidad, ¿no? Ahora habla, versículo 6, y hay un Dios y Padre de todos. Miren la Trinidad aquí. Hay un Espíritu, hay un Señor, y hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la función del Padre. Es la función del Padre, quien es el único Dios. Hay un Dios, se está refiriendo a que es el único Dios, como lo dice Deuteronomio 4:35. Contundente en medio de tanta idolatría. Recuerden que Éfeso era una ciudad idólatra, que era donde estaba el templo más grande a la diosa Diana. Y en medio de esto dice, y hay un Dios, no hay más. Porque el contexto de los gentiles venían de allá, ¿no? De la idolatría. Y entonces es contundente Pablo al decirle, y hay un solo Dios. Es el Dios y Padre de todo creyente. Y ya lo vimos. Nos predestinó para ser sus hijos. Es el Dios y Padre de todos los creyentes, los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es Dios quien gobierna a todos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y por supuesto es nuestro Rey. Y Él habita en todos. ¿A través de qué? Por medio del Espíritu Santo. Observen cómo cada persona de la Trinidad realiza una función diferente, siguiendo el plan divino para mantener ¿qué? La unidad, porque es un solo Dios. Eso tiene que reflejar la iglesia, queridos. Que somos un solo cuerpo, donde cada uno es diferente y cumple una función diferente, pero que en el vínculo de la paz y el amor, y con el fruto que el Espíritu Santo ha puesto de la paciencia, la benignidad, debemos relacionarnos. Ese es el deseo del Señor. Por un lado, porque Él fue el que inspiró las Escrituras, pero escuchen lo que dice el Señor Jesús, orando. La oración del Señor Jesús por sus discípulos y por todos los que íbamos a creer por Él. Mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los 12, a los 11 en este momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí está usted. Usted está en la oración del Señor Jesucristo, usted está en la mente de Él. No ruego solamente por estos, Padre, sino por todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cuál es su ruego? Para que sean uno. Para que sean uno. Para que sean uno. Para que a mí me duela lo que le pasa a la hermana, pero la hermana se alegre por lo que le pasa a la hermana. Para que sean uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Como esa unidad que Pablo nos acaba de mostrar en la Trinidad. Que también ellos sean uno en nosotros y este es el propósito, por qué la iglesia debe ser unida, hermanos.
para que el mundo crea que tú me enviaste, para que seamos el reflejo de Cristo, de la obra de Cristo en nosotros y su amor. Desafortunadamente varias veces he escuchado uno, dice cristiano. No estamos reflejando al Señor. Y Él quiere, sean uno, para que el mundo vea. Pero sigue hablando el Señor Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado. Y vuelve, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí. El Señor está en nosotros en su Espíritu Santo. Para que sean perfectos en unidad. Es lo que espera Pablo. Para que glorifiquemos al Señor en la iglesia. Vivamos de la manera digna. ¿Para qué? Vuelve y habla el Señor. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo ve a Cristo, ¿en quién? En su iglesia, en nosotros. Para que el mundo sepa, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de la iglesia refleja la unidad de Dios. La unidad de Dios. Usted no puede imaginarse al Espíritu Santo revelándosele al Padre. No, son uno solo, aunque son tres personas diferentes, cada una cumple su función, pero son uno, son uno. Queridos, si bien el Espíritu Santo produce todo esto en el creyente, la humildad, la mansedumbre, la paciencia con la que tenemos que vivir de manera digna, de forma apropiada, como un hijo de Dios, tanto en la iglesia como en nuestro hogar, en la sociedad, cada uno también debemos vivir a la altura de ese llamado. Ese fue el ejemplo que está mostrando Pablo. Observen que Pablo, la premisa es, mire, vivan de manera digna a lo que Dios hizo por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son un cuerpo. ¿Por qué? Porque mire cómo es Dios. Que es un solo espíritu, que tiene una función, que está Dios Hijo, que está Dios el Padre, pero son una unidad. Y lo pueden hacer porque el Espíritu Santo ha producido eso en cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Tanto en la iglesia, como en el hogar, como allá afuera en la sociedad. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Porque como dijo el Señor, para que el mundo vea. ¿Sí es lo que dice Jesús? Para que el mundo vea. Usted ahí está glorificando a Dios. Está glorificando al Señor. Cada uno de nosotros también debemos vivir a la altura de la obra de la salvación de Dios en nosotros, que Dios hizo en nosotros, cuando sin egoísmo y por amor a Dios y a los hermanos, nosotros demostramos todo esto que Pablo nos está enseñando. Debemos de manera generosa servir a la iglesia con los dones que el Señor nos ha dado, queridos. Dones que el Señor ha dado a cada uno. Cada uno de nosotros cumplimos una función en el cuerpo que es la iglesia, como cada una de las personas de la Trinidad nos acaba de mostrar Pablo. Versículo 7. Mire cómo Pablo viene diciendo, es un solo cuerpo, es un solo Dios, ¿cierto? Pero aunque somos un solo cuerpo, a cada uno nos ha dado un don diferente. Por eso dice, pero, acá viene el contraste. Pero a cada uno de nosotros, si bien estamos llamados a ser uno solo, eso no va a quitar la individualidad. Entonces por eso está diciendo, aunque estamos llamados a vivir como uno solo, sin embargo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, o sea, inmerecidamente, conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios. Escuchen lo que dijo Juan Calvino. A nadie le ha otorgado Dios todas las cosas. O sea, todos no tenemos todos los dones. ¿Sí? A nadie le ha otorgado Dios todas las cosas. Cada uno ha recibido una cierta medida. Un don, varios dones.
Al ser así, dependientes el uno del otro. El don que usted tiene, yo no lo tengo, así es que yo le necesito. Y usted no tiene el que yo tengo, entonces nos necesitamos. Al ser así, dependientes el uno del otro, encuentran necesario tirar sus regalos individuales a la acción común y por lo tanto brindar ayuda mutua. Qué hermosas las palabras de Juan Calvino. Como cada uno tiene su don, eso nos hace dependientes, como el cuerpo. ¿Correría usted riesgo de perder un brazo voluntariamente? No, porque todo su cuerpo lo necesita. Y entonces es hermoso como Juan Calvino dice, es necesario entonces tirar todos nuestros regalos individuales para la acción común y por tanto brindar ayuda mutua. Pablo lo dice de esta manera, inspirado por el Señor en Romanos 12, 4 al 8. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, pues úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, pues en servir. O el que enseña, pues en enseñar. El que exhorta en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Es maravilloso, Señor. Hermanos, esta es una sociedad de consumo. Donde el centro es el cliente. Y todas las empresas es en función del cliente. Y debido a eso, entonces, muchos llegan a la iglesia con la misma mentalidad, a consumir. A ver qué hay para mí. ¿Qué hay para mí en esta iglesia? A ver si me atienden bien. A ver si hay ayudas para mí. A ver si las predicaciones son las que a mí me gustan y me levantan siempre el ánimo. A ver si también hay sanidades para mí. Hay quienes siguen en la iglesia, a pesar de que ya no tenemos que vivir de esa manera, siguen en la iglesia como consumidores. Pero lo que nos acaba de decir Pablo, y que Juan Calvino lo dijo de una manera maravillosa, es: yo no vengo a consumir, vengo a dar. A tirar los regalos de la gracia de Dios, los dones que Dios me dio, a ponerlos aquí. Es un compartir de los dones que Dios a cada uno nos ha dado para el bien del cuerpo. En este tipo de iglesias, donde el hermano no es un hermano, es un cliente, consumidor, el centro de la predicación no es Dios. Es el cliente para que no se nos vaya. Es el cliente, hermanos, que viene con hambre de recibir, pero algo para mí. Ahora, no estoy diciendo con esto, entendamos bien, por favor, que no vayan a ir aquí a ver qué palabra hay para mí. No. Yo sé que ustedes me entendieron el punto. El tema es que el día que la persona no encuentra algo para mí, ese día se va. Me voy a buscar otra iglesia que sí satisfaga mis necesidades. De hecho, hay gente que llega a la iglesia preguntando antes. Yo tuve un caso. Que la iglesia la persona vino, la pareja, y no dijo, bueno, ¿cuáles son las doctrinas que ustedes manejan? ¿Esta iglesia en qué cree? Sana doctrina. Si es de sana doctrina, ¿sí? No. Vino fue a ver qué había para él, qué departamentos habían para él y su familia, si había ministerio no sé qué, si había ministerio de cuándo. ¿Ven cómo somos una sociedad de consumo y venimos a la iglesia con lo mismo? Eso hay que quitarlo, queridos. No debemos ser así. Son personas que solo se aparecen en la iglesia los domingos a recibir que hay para mí, pero no se vinculan las demás
áreas de la iglesia, en las demás actividades de la iglesia, como ayudar al hermano necesitado, visitar al hermano que está enfermo. No se vinculan en mirar cómo oran por otros. Solamente aparecen el domingo a ver qué hay para mí. ¿Y qué de lo que Dios dice? Sus dones son para el cuerpo, para la iglesia, hermanos. No se suman a discipular al otro. Llega uno nuevo y... No, es que... Mire, hay algo interesante. Cuando a alguna persona le hacen una operación y le colocan en el cuerpo, no sé, un implante de X cosa, ¿sí? La idea es que el cuerpo lo acepte. Tiene que hacer parte del cuerpo. Y hay personas que vienen solo a consumir, y no estoy hablando solo de esta iglesia, hablo de la iglesia en general porque es un común denominador que se nota. Entonces solo vienen el domingo a ver qué recibo, pero no a dar. Si viene una persona nueva, no se le acercan. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿De qué iglesia vienes? Ven, yo te discipulo. No, queridos. Cuando todos pongamos nuestros dones al servicio de la iglesia, esta iglesia será fuerte. Cuando cada uno de ustedes ponga los dones que Dios le ha dado, entonces, salvados por gracia, será una iglesia fuerte. Fuerte. Por algo el Señor nos está enseñando todo esto desde allá que somos pequeños. Que somos pequeños. Usted no puede decir que no tiene nada para dar. Y no me refiero a dinero, hermanos. Aunque por supuesto el Señor nos habla de ofrendas, pero no me estoy refiriendo a dinero. Usted no puede decir que Dios no le ha dado un don de servicio, de ayudar, de que usted es contador, no sé. Generosidad. De generosidad, ¿sí? Repito las palabras de Pablo. Todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, todos hemos recibido un don o varios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Refiriéndose aquí a profecía, en ese momento, profetas, pero hoy en día a predicar la palabra profética más segura, enseñarla. Si usted tiene el don de enseñar, pues enseñe. El que exhorta, que lo haga en exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay que cambiar la mentalidad. Con esto cierro, hermanos. Pablo en Romanos lo deja muy claro. Cada uno tiene una función especial en el cuerpo de Cristo. Si usted no pone sus dones al servicio de la iglesia, no está ayudando a que el cuerpo se mantenga en una función correcta. No está agradando a Dios, porque no está viviendo a la altura. ¿Cómo empezó Pablo? Que vivan. Os ruego que andéis como es digno de la vocación, a la altura, de la manera correcta, de acuerdo a todo lo que ha hecho Dios por usted. Glorificando al Señor. Si no lo hacemos, no estamos haciendo el vínculo de la paz, no estamos manteniendo unida a la iglesia, queridos hermanos. No está agradando a Dios porque no está viviendo de la manera correcta, de la manera digna de la gracia bendita que Dios le ha dado al salvarle, al hacerlo su hija, al hacerle su hijo, al asegurarle vida eterna junto con Él. No está viviendo de la manera digna como Dios le bendijo tan grandemente. Hermanos, vivamos a la altura de nuestro llamado para la gloria de Dios. Meditemos.